en esta congregación y principiando el año nos invitaron de funcionar ahí, pues me invitaron a ser como pastor interino. Estaban esperando un pastor de Guatemala y el papeleo no estuvo bien, tuvieron que empezar de nuevo y estaban esperando, pero como no funcionó eso, están empezando de nuevo los papeleos para que venga ya legalmente, ¿no? Y no sabemos hasta cuándo va a ser eso. Pero me invitaron y estaba diciendo antes de la invitación, ¿no? Que un hermano me dijo que estaban pensando en eso. Pues no sé qué conviene que busquen pastor, van muy bien como están, porque los hermanos estaban allí trabajando. Hay dos jóvenes que predican allí y pues uno dirige el estudio bíblico los lunes en la noche, el viernes en la noche tienen culto y el hermano Chuy participó en uno de esos cuando fue allá. Pero en esto, en la escuela dominicana, los dos van turnando, Alfredo de Guatemala y también Tomás de acá de México. Y son jóvenes que tienen también un grupo musical y son muy fieles, echan ganas. Entonces están trabajando bien. Yo no sabía por qué me estaban invitando, pero me dan el privilegio de predicar el domingo y entonces participar en otras actividades, acompañándoles y estamos agradecidos con el Señor por esa oportunidad que nos ha dado. Estaba queriendo tener otro tiempecito de acción y entonces pensé, bueno, quizá ya, pero a otro jaloncito más. Y porque ya va a llegar el día cuando ya no. Ya con mis 3 cuartos de siglo y que la cabeza que nunca fue mucho más lleno, ¿no? Que un guaje. Así vamos. Pero gracias a Dios que ha dado diferentes oportunidades. Y también pues la oportunidad de vivir cuando menos ya de convivir otra vez un poco y saludar a muchos que no iban a ver, que íbamos a ver de otro modo. Bueno, pues esta mañana, con el tema que me asignaron, estaba ahí batallando. Bueno, ¿cómo voy a desarrollar eso? Y viendo por un lado y por otro lado, y como aquí no, pues vamos por acá y ya después pensando en una parte que hoy en día sería muy bueno un día considerar esas cosas, pero es algo que lo veía más complicado para desarrollar y presentar y también como tiene mucho que ver con lo que está pasando en otra cultura, pues digo, pues para unos sí tendría sentido, pero para otros no, tal vez no mucho. Y entonces, vamos con algo más sencillo. Pero después de comenzar a trabajar, digo, bueno, hay tantos grupos que se podían tomar, en realidad. Y entonces era para reducir. Ahora, vamos a tratar el tema un poquito de qué es un compromiso con Dios. Muchas veces, cuando se predica el Evangelio, pues claro que no se puede darles todo un curso de cómo vivir la vida cristiana o lo que se implica. El inconverso todos pueden entender poco de lo que le dice, porque no tiene el Espíritu de Dios para darle comprensión de la palabra de Dios. Pero con la obra del Espíritu de Dios en la vida de un inconverso, con lo que se presenta, puede tomar su decisión de seguir a Cristo. Pero muchos de los problemas que tenemos en las iglesias, que se ven muy pocos miembros comprometidos en muchos lados,
pues se debe en parte a la forma de evangelismo, yo creo. Se presenta una ruta fácil muchas veces. Hasta algunos dicen, no, pues acepte a Cristo, se cambia su vida, ya todo va a estar bien, va a marchar bien. Después están decepcionados porque después vienen los problemas. Necesitan entender como el Señor Jesús, cuando seguían las multitudes, pues, viendo cosas interesantes, viendo milagros y viendo otras cosas como pan y peces, les llamaba la atención a muchos. Pero ya después, cuando en su enseñanza el Señor Jesús les dio a entender que el camino que Él presentaba no era camino fácil, y debían de pensar debidamente y tomar una decisión y estar dispuesto a seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Es lo que debe hacer uno. Hacer un compromiso con el Señor, pero un compromiso firme. Bueno, ¿qué es un compromiso? Bueno, según el diccionario se puede encontrar, ¿no? Obligación, contraída, palabra dada, algún contacto. A veces cuando se entra en un compromiso, por ejemplo, una compra aquí, uno pues va a una compra-venta, no es un contrato que se hace y después que lo firma. Pues se trata de esas cosas, ¿no? Por los términos bíblicos, pacto, es un pacto que uno hace. Un ejemplo de esto es en Génesis capítulo 18. En Génesis, el capítulo 15, no vamos a dar una explicación de todo esto, pero en Génesis capítulo 15 tenemos un ejemplo de lo que es un contrato muy serio. Abraham quería saber cuando Dios le había prometido tener un heredero, y con ese heredero, como sabemos, ¿no? La historia de Abraham, pues estaba esperando años y ya estaba llegando a viejo y quería saber, Señor, ¿cómo puedo saber que vas a cumplir esa promesa que me ha dado ahí desde el capítulo 12? Y Dios hizo algo especial en ese tiempo para dar una seriedad al asunto que Abraham podía estar bien seguro de que Dios estaba prometiendo algo en serio. Entonces, se mataron unos animales, los partieron por la mitad, y entonces por un lado tenían una parte y el otro lado tenía otra parte, un pasillo por el medio, pero no había tiempo para los dos participantes en el contrato de pasar, porque el proceso normal era que ambas partes pasaban entre los animales partidos. Y si alguno de ellos faltó en concluir su parte, le costaría la vida para darle seriedad al contrato. Pero en esa noche, Dios dio a Abraham un sueño profundo. Y Abraham no pasó por el medio, solo Dios. Dios no puede morir. Entonces, ese contrato que Dios hizo con Abraham no puede faltar en cumplirse. Y Abraham, como el hombre es falible, Dios no lo permitió pasar ahí, le dio un sueño. Entonces, Abraham no iba a fallar, pero Dios, quien nunca falla, pasó por el medio y entonces estaba diciendo de una manera más elocuente en estos días, en esa cultura,
estaba diciendo a Abraham, mi promesa es válida, lo voy a cumplir. Entonces, es un pacto que hizo. Eso es en la forma más, se puede decir, más seria, ¿no? Lo que es un pacto. No hacemos pactos de esa naturaleza, pero es un voto también. Eso puede notar en Génesis capítulo 28, 20 al 22, pero vamos adelante. Pues ahora lo que tenemos hoy en día, muchas veces los pactos que se hacen, o si los contratos o las promesas no se cumplen. Pues un pacto hecho por uno de buen carácter tiene fuerza. Pero si la persona no tiene un carácter firme, no tiene fuerza. La palabra dada debe ser suficiente. Hagan favor de buscar Mateo 5, los versículos 33 a 37, y para que lo lea en voz alta, pero alguien que puede leer con fuerza de voz. Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino hacer juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro en un solo cabello. Pero sea lo saber, no, porque lo es más de esto, de más procede. Muy bien, gracias. Nuestra palabra debe ser firme. Cuando hacemos un compromiso con alguien, debemos entender que hay que cumplirlo. Muchos ni pagan sus deudas, ni cumplen con sus promesas. Hoy en día es muy común eso. Pero en tiempo atrás muchas personas, y todavía hay de los que sí la palabra vale, ¿no? Pero ya algunos están desconfiados por encontrar tantos que no cumplen con sus promesas, y ya no quieren aceptar una palabra dada, quieren un contrato por escrito. Ahora ya se hace un contrato por escrito, y muchas veces ya uno se va con un abogado que es muy astuto, y entonces se puede romper el contrato para que el contrato ya no valga. Se entra en un contrato, aún firmado, pone su firma y todavía no vale. Entonces, muchas veces también en la vida de nosotros como creyentes hacemos una promesa al Señor, pero después nos olvidamos. O tenemos sin fin de pretextos para no cumplirlo. Pero debemos entender que es asunto serio. Ahora, también cuando un joven se encuentra allí, alguna señorita, entonces se llama la atención, quiero vivir con esa mujer. Entonces usted sabe bajar las estrellas, la convence y se promete ser fiel toda la vida. Y entonces llega el día que se casan y cambian votos. Hay un intercambio de votos, de fidelidad en el matrimonio. 2, 3 años después, ya un divorcio, porque los votos no se toman en serio, y son votos que se debe tomar muy en serio. Cuando hay votos para personas que tienen fuerza de carácter, las cosas pueden funcionar. Ahora en el matrimonio, se sienten que hay muchas justificaciones para no cumplir con los votos. Pues en el matrimonio, los votos
son una parte importante. Ese contrato, ese compromiso que se hace, debe tener fuerza. En una construcción, cuando estaba levantando este templo aquí, entonces pues había muchos requisitos ahí para cumplir, pero cuando, nada más vamos a tratar aquí del techo, cuando colaron el techo de aquí del templo, ¿no? Bueno, pusieron la cinta y todo estaba arreglado para el día cuando se echaron ya todo el concreto. Pero vamos a suponer que el contratista, que con un proyecto que tiene, aunque pone las vigas, las cadenas y todo, y con el armazón que debe de tener, pero entre los tramos ¿no? de las vigas, ya llegan a esa parte para echar el colado y bueno, ya está llegando el tiempo, ¿no? Y están viendo y no, el presupuesto no alcanza. Pues aquí en este cuadro no tenemos la varilla suficiente, no hay con qué comprar varilla, no lo vamos a comprar, vamos a echar otro saco de cemento más y se echa el colado ahí, pero sin la varilla. Y después que quitan la cinta, pues tal vez se quede intacto, ¿no? Pero ya cuando pasa un poco de tiempo, y especialmente si van poniendo algo allá encima de ese concreto que no tiene varilla, ¿qué pasa? Se vence, se destruye la construcción ahí. ¿Por qué? Faltó la fuerza de compromiso del matrimonio. Faltó la varilla de concreto y entonces ese colado no podía aguantar. Así también en el matrimonio. Si nuestra palabra no es firme, si no es adecuado, no va a durar ese matrimonio. Porque siempre hay que pasar por los baches. Y tenemos algo. A veces cuando uno llega a los puntos difíciles de su vida, en el matrimonio, pero se acuerda, yo me comprometí ser fiel. Yo me comprometí también de que esto era hasta la muerte. Es difícil que un matrimonio perdure si no hay palabra firme, un trato bien hecho, un compromiso con fuerza. Y si se logra ya recordar esto y que ese varilla del matrimonio quede intacto, ¿no? Porque ahí está el compromiso. Ahora no estoy a gusto, no estoy contento con lo que va pasando, pero hice una promesa, hice un voto, lo voy a cumplir. Y después se pasa por el tiempo difícil y el matrimonio sigue adelante. Así también, promesas que hacemos, compromisos que tenemos con una congregación, compromisos que tenemos en una comunidad, lo que sea, se necesita que ese compromiso sea hecho con firmeza, con sinceridad. Tal vez quieren descansar tantito ya, todavía no. Pues hay de diferentes contratos que se hacen diferentes pactos. Hay pactos incondicionales, como es en Génesis 15, no tenía condiciones. Es uno en que no se podía fallar. Pero condiciones como hay en Deuteronomio 28 a 30, tenemos ahí lo que se llama el pacto de Palestina. Y allí Moisés, como su pacto que hizo Dios con Israel, con el pacto mosaico, eso fue con condiciones. El hombre tenía que cumplir su parte para recibir la bendición que Dios quería darles. Así también está hallado esto
en Deuteronomio capítulo 28 al 30 y lea esas porciones allí para ver cómo Dios vez tras vez está diciendo allí, si no cumplen con su responsabilidad, les va a costar. Si cumplen mis mandamientos, si son obedientes, la clave es la obediencia. Y si obedecen, va a haber bendición. Si desobedecen, va a haber maldición. No podemos disfrutar bien la vida cristiana si andamos en desobediencia. Tenemos que andar en obediencia a Dios para recibir las bendiciones que Él quiere darnos. Con esas promesas se necesita ver en la Biblia cuáles son las promesas que Dios hace, que tienen condiciones y cuáles que no tienen condiciones. Ahora, cuando Dios entró en un contrato con nosotros de darnos la vida eterna por creer en Él, es una promesa que no tiene condiciones de nuestra parte, aparte de creer. Cuando uno cree en Cristo Jesús, recibe la salvación, Dios le da la vida eterna, es vida eterna. Eso es lo que es una promesa incondicional. No pone Dios condiciones, como puso en el pacto de Palestina. Allí estaba bien marcado, pero era para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, que ya era el pueblo de Dios, tenía que obedecer para recibir las bendiciones. No tenían que, pues no podían desobedecer y esperar que Dios les iba a bendecir. Ahora en la vida cristiana, tenemos la vida eterna, es una promesa y Dios nos ha dado la promesa también que nos tiene guardado en el hueco de sus manos y de allí nadie nos puede sacar. Pero en la vida cristiana, con la vida eterna que tenemos, si andamos en desobediencia, vamos a sufrir las consecuencias. Y si andamos en obediencia, Dios va a dar su bendición. Cosas sencillas, pero muchas veces los pasamos por alto y queremos todavía hacer nuestra propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Pues cuando uno acepta a Cristo, debe ser con un compromiso de andar en los caminos de Dios. Si no tenemos esa voluntad, ese compromiso, eso no es el producto de la fe. La fe obra en uno para ayudarnos a hacer un compromiso con Dios. Pero somos carne y podemos fallar. Pero cuando hemos fallado debemos buscar a Dios y renovar esa promesa que hemos hecho a Dios para que siga en vigor, que siga en pie. Bueno, todavía no se cansó del hermano, aunque ustedes sí. Bueno, porque íbamos a tener un pequeño receso en la conferencia. Ahora, Cristo busca comprometidos. Busquen en sus Biblias Lucas 26 al 27 y vemos lo que el Señor nos dice allí. Lucas 26, Lucas 14, versículos 26 al 27. Dice así, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el versículo 33,
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Ser un discípulo del Señor es una cosa que debemos de tomar muy en serio. Ahora, dice, si no aborrece aún sus propios familiares, que no puede ser uno el discípulo del Señor. ¿Cuántos aquí aborrecen a sus padres y madres y hijos? No sé cómo puede ser. Pero no dice así. Si no aborreces, no puedes ser mi discípulo. Conozco al Señor ahí en Alabama. Tal vez toma ese texto un poco allá de lo que el Señor nos está diciendo. No dice que se aborrece su esposa y los demás de la familia, pero habla, ¿no?, de que el esposo que no quiere realmente acompañarla muy bien, servir al Señor, quiere ser misionera y dice, a lo mejor sí, Dios me llama, no, yo voy a regresar a México, yo voy a ser misionera allí, y si el marido no quiere ir, pues ni modo, pues ya me voy, porque tengo que obedecer al Señor. ¿Qué opina? Bueno. Pues debemos de pensar en lo demás de lo que dice la Biblia. Vamos a ver un poquito más claro el asunto ahí en Mateo 10, 37 al 39. Mateo 10, 37 al 39. A ver si. Y dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que no haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pues esto lo expresa la misma idea, pero aquí, en este pasaje, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Pues, en el sentido de aborrecer, como leímos ahí en Mateo, estamos hablando aquí de que el aborrecer en unas partes de la Biblia significa amar menos. No es que se odie a la persona, sino que el que está en más alta estima es el Señor. Y entonces, aborreciendo a los de la familia es teniéndolos en su lugar que deben de tener. Primero en nuestra vida debe ser Dios. Ahora después, nuestros esposos si somos casados, o nuestros padres si todavía no somos casados. Pero todo tiene su estado. A la de la esposa, de los hijos, y entonces a la iglesia, los demás, hasta los enemigos debemos llamarlos, dice la Biblia. Entonces, vamos a apreciar menos en el sentido de que mi esposa no debe tener primer lugar en mi vida. Mis hijos no deben ser los hermanos de la congregación, sino Dios es quien debe tener primer lugar en nuestras vidas. Y es algo costoso ser discípulo de Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús busca a los que se comprometen a amarlo. Lucas 10, 27. ¿Se acuerdan del caso que uno quería seguir al Señor o quería tener la vida eterna?
dice el versículo 25, que aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, y con todos tus fuerzas, y con todo tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pues el Señor espera un alto nivel de compromiso de sus discípulos. Pero ese joven quería justificarse. Y saben, ¿no? Lo que después sucedió, que cuando el Señor lo puso a prueba, el joven no estaba dispuesto a seguir a Cristo sin reservas. Pues el joven dijo que no quiso vender lo que tenía y dárselo a los pobres. Se manifestó el Señor porque el Señor me puso la prueba. Estaba quebrando el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y él tenía en primer lugar en su vida las riquezas y no estaba dispuesto a dejar a lado sus riquezas para seguir al Señor. No es un requisito de tener todo lo que uno tiene para tener heredero a la salvación, pero Dios quiere que estemos dispuestos a obedecer. Y eso es prueba. El joven manifestó, no, yo no estoy dispuesto a dar una obediencia completa al Señor. Dios bendice a muchos con bienes, comodidades. Lo que el Señor quería saber si ese joven estaba dispuesto a amarle a Él más que a todo lo demás. Y no estaba dispuesto. Pero con los bienes que tenemos, debemos poner eso también en las manos de Dios. Pero no nos llama a asunto de comodidades de muchos bienes. Hay unos que son hijos de Dios, tienen muchos bienes, otros menos y algunos muy poco. Pero algunos viven en la pobreza. El asunto del nivel económico no es lo importante. Dios quiere que a todos estemos en condiciones de bendecir a Él, bendecir a los demás, mostrando que en primer lugar en nuestra vida está el Señor Jesucristo. Y muchas veces vayamos en eso. No todos viven igual. No hay tiempo de platicar de esto, pero hay hoy en día muchísimos que están agarrando el hilo ahí, esa enseñanza ahí de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. El Señor Jesucristo nunca predicó el evangelio de la prosperidad. Él también digo, aún los pobres siempre tendrán con nosotros. Él bendice a unos y no bendice a otros igualmente. Pero en todo tiene su propósito. A veces unos pueden pensar, no, si yo tuviera tantas cosas, no, yo sí seguiría al Señor, yo ayudaría a otra misionera, etc. Pero no puedo porque no tengo los medios para hacerlo. Dios solo pide lo que es su parte. No su parte. Él pide de parte de nosotros, Él pide lo que es de parte de Él, porque el 10% pertenece a Dios. No tenemos derecho a eso. Y ese 10% se puede bendecir a los demás que tenemos. De modo que el 90% que nos
rinde, va a ser suficiente. Hemos comprobado eso. Dios nos ha bendecido. Hemos pasado por los tiempos limitados, pero Dios siempre proveía. Y ahora después, cuando se puede dar más, Dios ha bendecido por más. Pero no hay que dar con el fin de que, si doy un peso me va a dar dos. Eso no es bíblico. Pero Dios va a suplir la necesidad que tenemos. Entonces no debemos depender de los bienes materiales para decidirnos a seguir a Cristo. Es costoso ser discípulo de Jesucristo. Y debemos explicar a las personas que están interesados en el Evangelio, están dispuestos a aceptar a Cristo, que en esta vida posiblemente nos va a ir muy bien, posiblemente vamos a tener muchos problemas, pero lo importante es tener lo mejor, porque la vida eterna es cosa que no se puede medir aquí y por toda la eternidad, y aquí en la tierra estamos por pocos años. Si nos toca sufrir, debemos sufrir para la gloria de Dios. Si nos toca abundancia, debemos tener abundancia para la gloria de Dios. Si nos toca estar cómodos, con salud, y si tampoco no tenemos la salud, debemos vivir para la gloria de Dios y darle gloria a su nombre. Es difícil cuando hay esas situaciones, pero Juan 20, 20 y 22 dice, y cuando los hubo dicho, él les mostró las manos, está equivocado el texto ahí, pero uno de los ejemplos, he dado de esto unos años atrás, ya 10 años, y me acuerdo de esto, lo mejor que puedo acordar es de la anécdota. Para mí era un ejemplo de lo que puede costar para servir al Señor, y de que Dios puede dar la vida a uno que está dispuesto a perder su vida. Y como Dios pueda también hacer el contrario. Pues había una señorita coreana. En el tiempo en la historia de Corea, a veces me he quedado pensando, ¿cómo es que los del norte de Corea están sufriendo tanto después de tantos años de estar sufriendo? Están con una vida muy difícil y los creyentes allí están pasando por situaciones sumamente difíciles. Me leí hace tanto tiempo un artículo de una persona, una señora, es una mujer que era creyente y los que estaban sobre ella, porque era presa, quién sabe cuál era su padre, si eran más solamente por su fe en Cristo, pero aparentemente sí. Y una de las cosas que le hacían hacer para limpiar el baño, le dieron una tarea muy fea. Ahí la taza tenía que limpiar con su vida. Cosas así hacen, hasta peores, ellos mandan, sin misericordia. Pero ya tiene años de estar sufriendo en esa parte, y en Corea del Norte, abundancia en comparación, y muchos prosperando ahí, digamos en Corea del Sur. En Corea del Sur, mucha prosperidad en comparación a Corea del Norte. ¿Cuál es la diferencia? Pienso que un poco puede ser eso. En el tiempo cuando invadieron allí los chinos, estaban, los japoneses estaban tomando el país, estaban siempre en guerra,
Y cuando llegaron los comunistas a querer conquistar y tomar todo, pues quedaron con un arreglo mal hecho, pero una parte del norte iba a quedar en manos de los comunistas, la parte del sur iba a quedar libre bajo los aliados. Y entonces, en ese tiempo, cuando vino la persecución de los comunistas, los del norte tenían presbiterios, muchos eran presbiterianos, no todos, pero había muchos. Pero los líderes del norte, como se cedieron para tratar de acomodarse un poco con el gobierno comunista, y eso no era agradable a Dios, y sufrió la iglesia por eso. Y los del sur quedaron firmes, pasaron mucha persecución, pero al fin fueron librados. Pero una señorita que en ese tiempo que estaba también en una congregación, llegó un día, porque en ese tiempo estaban pasando los comunistas y a veces estaban reuniendo los evangélicos para matarlos. Llegaron a ese pueblito, a la comunidad, y juntaron a los creyentes en ese lugar. Entonces, entraron al templo, el teniente cargado de sus soldados allí, digo, ahora, vamos a hacer una regla. Los que están aquí adentro van a salir. Y como había un retrato en la pared del Señor Jesucristo, bajaron ese retrato, lo pusieron en el piso y dijeron, si quieren salvar la vida, pasen con ese retrato, escupen en el retrato ese. Entonces empezaron con los ancianos de la iglesia. Salgan. Ahora, los que van a quedar con el gobierno comunista se pasan al lado izquierdo. Los que van a quedar así con su fe se van a pasar al lado derecho y les vamos a matar. Entonces empezaron a salir los ancianos primero. Pasaron uno, discutió ahí en ese retrato. Y el siguiente, también lo mismo. 3, 4. Negando a su Señor. Pero después pasó una señorita. Llegó a donde estaba ese retrato. Se levantó, ya estaba limpiando ahí. Y dijo, yo no puedo negar a mi Señor. Se fue y se formó al lado derecho. Diga, entonces, los ancianos ahí en el lado izquierdo, pero ese señorita al lado. Ahora, la siguiente persona que salió, se pasó con el valor que mostró ahí la señorita, se pasaron al lado. Y entonces, si fuera la mayor parte, pasaron al lado derecho. ¿Y sabe qué pasó? Después dijo el teniente que iba a matar a todos los cristianos. Digo que ustedes se han mostrado una firmeza en lo que creen. Quedan perdonados. Pero esos que pasaron a la izquierda negaron a su rey, a su líder. Si se puede hacer eso, son capaces también de ser infieles a nuestro gobierno. Mátalos. A veces cuesta para ser hijos del Señor. Y a veces hay unos casos en que la vida aquí se salva cuando se pone al lado de Jesús. Pero en cualquier caso, los que estamos a su lado de Él, para la eternidad, aunque pasamos sufrimientos tremendos aquí en esta tierra, pero con Él vamos a estar gozándonos toda la eternidad. Vale la pena ser
discípulos de compromiso con Cristo Jesús.